Amados, Dios le bendiga grandemente. Pues nos encontramos acá otra vez reunidos para estudiar la palabra del Señor. Y vamos al libro de Habacuc, como ustedes saben, capítulo número 3, versos 6 al 9. Vamos a estar marcados allí para exponer su palabra. Habacuc, capítulo 3, verso 6 al verso 9. Y hoy, en esta oportunidad, predicaremos o expondremos con el tema confiando en el Dios omnipotente. Confiando en el Dios omnipotente, en ese Dios que todo lo puede. Observe cómo lo dice aquí Habacuc, capítulo 3, versos 6 al 9. Se levantó, obviamente, refiriéndose a Dios, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Amén. Vamos a orar para pedir la asistencia de nuestro Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y ahora rogamos que nos asista. Muéstranos tu rostro en este tiempo. Muéstranos tu rostro por medio de la predicación de tu palabra. Y como muestra aquí Habacuc en estos versículos, déjanos ver al Dios omnipotente, para que una vez más podamos confiar en Él. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Miren, amados hermanos, cuando yo leí y estudié nuestro pasaje central de Habacuc 3, 6 al 9, casi de inmediato, puedo decir casi de inmediato, vi por el profeta Habacuc, descrito aquí, al Dios que todo lo puede. Por esto precisamente es el título de nuestro sermón, confiando en el Dios omnipotente. Pero aparte de esto, también me di cuenta que el título del sermón no era tan solo una opción, una concepción, una idea mía, sino que esto ha sido también, esta opinión, esto que dice Habacuc aquí acerca de la persona de Dios, ha sido también la manera como nuestros antepasados han visto a nuestro Señor durante todos los tiempos, incluyendo, obviamente, el mismo Habacuc que mencionamos aquí. Observe un ejemplo. Mire Salmo capítulo 20, versículo número 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Usted ve aquí el contraste. Mientras que aquellos confían en sus fuerzas, en caballos, en carros, que era las armas del ejército de pelea para la época. Aquí el salmista está diciendo, mientras que ellos confían en eso, nosotros tenemos memoria. Porque eso es lo que está haciendo Habacuc, memoria del Dios grande, de Jehová Dios de los ejércitos. Pero obsérvese también Salmo 146, verso 3 al 6. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más aquí se afirma la confianza en el Dios omnipotente. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la que nosotros podemos confiar en este Dios todopoderoso. Y en breve, el profeta Habacuc nos muestra algunos hechos realizados por el poder omnipotente del Señor, para que estos hechos que menciona aquí Habacuc sirvan de fortaleza y confianza una vez más a nuestro gran Dios. Pero antes, Habacuc quiere dejarnos ver la razón del por qué Dios obra como obra y ha obrado siempre de la misma manera, en el ayer, en el pasado
como también lo puede hacer hoy. Y esa es la razón por la que Habacuc dice que Dios puede hacer y desplegar su omnipotencia en todos los tiempos. Desplegó su omnipotencia en el pasado, Habacuc es lo que está diciendo aquí, puede también desplegar o manifestar su poder también en su circunstancia y obviamente en nuestra circunstancia. ¿Pero por qué? Mire Habacuc capítulo 3, 6, la parte C de ese versículo, que es casi lo que regula todo lo que Habacuc está diciendo aquí. Es como el eje central, es como la verdad central de todo lo que Habacuc sigue diciendo más adelante. Dice aquí, sus caminos, es decir, los de Dios, son caminos eternos. Hermano Isidro, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc aquí? Bueno, hermano, permítame volver sobre mis pasos. Habacuc va a mencionar un grupo de hechos, como vamos a ver en lo adelante, y de manifestaciones del poder omnipotente de Dios. Pero antes él se detiene un momento para decir la razón, la plataforma, el eje central que regula todo eso, o todos esos hechos, o todas esas manifestaciones del Señor. Y es precisamente esto lo que menciona Habacuc aquí, en Habacuc 3:6, la parte C. Sus caminos, es decir, los caminos del Señor son eternos. Y esto es lo primero que yo quiero que tú veas aquí. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú puedes confiar en Dios de la misma manera que confiaron nuestros antepasados, precisamente por esto, porque los caminos de Dios son eternos. Son eternos. O dicho de otra manera, su obra para salvar es la misma. Su poder para salvar es el mismo. Y Él puede hacer esto precisamente por la omnipotencia que le caracteriza. Dios puede obrar en el presente de la misma manera como obró en el pasado. Otra vez, por lo que le caracteriza como atributo suyo, su omnipotencia. Su omnipotencia. Obsérvese Habacuc 3, 6a, refiriéndose, claro, a la persona de Dios. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos, otra vez, son eternos. Otra vez como si Habacuc se parara o detuviera un momento y empezara a decir, Él hizo esto, Él hizo lo otro. Puede hacer lo mismo porque sus caminos son eternos. Sus obras son las mismas. Su poder es el mismo. Yo pregunto, ¿puede alguien, aparte de Dios, medir la tierra o estimar como cosa pequeña e insignificante el mundo? Solo Dios puede, por su poder, hacer esto. Medir la tierra. Considerar insignificante las naciones. Escuche el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 15. Dice Isaías 40, 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como polvo. Basta, mis hermanos, con que Dios decida algo para que eso se cumpla. La vida, el mundo está en sus manos. Las naciones están en sus manos. Él decide todo. ¿O acaso no es Él quien quita rey y pone rey? Quien gobierna en las naciones del mundo. Basta con que Dios decida hacer algo para que suceda y se haga como Él quiere. Habacuc habla de que Dios se levantó y midió la tierra. La miró, le pasó medida, es la idea. Pero también el profeta habla de que Dios hizo temblar las gentes. Habla de que los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron o mostraron reverencia y sumisión ante Dios. Una pregunta. ¿Cuándo sucedió esto, según Habacuc? Puesto que él mismo dice que sus caminos o su manera de obrar o salvar de parte de Dios es eterno. Entonces, ¿cuándo fue que pasó esto?
Cuando Habacuc vio esto, que lo está trayendo a colación, diciendo, miren, podemos confiar en Dios, que puede hacer lo mismo, porque hizo eso en el pasado. ¿Cuándo Dios hizo eso? ¿Cuándo Dios hizo temblar las gentes y las naciones? Acompáñenme, por favor, a recordar lo que dice el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 11 al 16. En el texto, aquí se habla acerca de la manifestación poderosa de Dios luego de haber cruzado el pueblo, si usted recuerda la historia, haber cruzado el Mar Rojo. Escuche. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos, y aquí viene la palabra que usa Habacuc también, y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, e entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Está viendo, amado hermano? Habacuc está trayendo a colación este evento. Y recuerda por esto la omnipotencia de Dios. Y recordemos, amados hermanos, que lo hemos estado diciendo durante toda la serie. ¿En qué contexto es que Habacuc está trayendo a su memoria esto? En un momento de apriete, de dificultad. Recordemos, los caldeos le han sitiado. Los caldeos han entrado, han irrumpido en Judá. Y Habacuc está aquí recordando. Y dice al Señor, yo creo, yo sé, confío que tú puedes hacer lo mismo, Dios, porque tu camino o tus caminos son eternos, o tu poder para salvar es el mismo. Eso es lo que Habacuc está diciendo aquí, mis hermanos. Y esa es la confianza sobre la que nosotros debemos pararnos y confiar en ese Dios omnipotente. Otra vez Habacuc tiene este evento en mente cuando habla aquí. Y es por ello que él menciona y hace énfasis en que los caminos de Dios o el obrar de Dios es el mismo. Por ello, no en vano, el salmista dice en el Salmo 121, versículo 1 y versículo 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dicho de otro modo, lo que está diciendo el salmista aquí, y es la idea de él, si Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, mi amado hermano, ¿qué tan grande es tu problema? ¿O qué tan grande es mi problema que Dios no lo pueda resolver? Si lo que vemos, Dios lo hizo de lo que no se veía. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Me corro, lo que está diciendo el salmista ahí. Huyo, no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y lo hizo en 6 días. El Dios que hizo el universo en 6 días de manera perfecta es el Dios que puede también responder a tu necesidad, a tu problema, a tu circunstancia, sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de obstáculo. Él es el Dios omnipotente. Y es sobre esto que Habacuc confía y edifica sus pies. Y nos invita a nosotros también a confiar, mi hermano. Este sermón, permítame decirte esto, este sermón no es casualidad, es providencia. Es providencia. Es probable que tú estés pasando por alguna circunstancia que yo no sé cuál fuera. O cuál es, perdón. Hermano, pero Dios en este sermón te está llamando la atención para decirte, por medio del profeta Habacuc, ¿sí?, que lo utilizó para ello, para decirte a ti, para decirme a mí, que podemos confiar en la omnipotencia de Dios. En la omnipotencia de Dios. Que el Dios que hizo temblar a los egipcios
y hizo a su pueblo pasar en seco por el Mar Rojo, que es lo que está diciendo Habacuc ahí. Es el mismo Dios que puede asistirle a él. Y es el mismo Dios, porque sus caminos son eternos, que es lo que está diciendo Habacuc aquí. Es el mismo Dios que te puede asistir a ti y me puede asistir a mí. ¿Por qué? Habacuc capítulo 3, versículo 6c. Sus caminos son eternos. Esa es la confianza. Ese es el sostén de Habacuc. Que el obrar de Dios es el mismo, que el poder de Dios es el mismo. Sus caminos son eternos. En otras palabras, cuando Habacuc dice sus caminos son eternos, Habacuc está diciendo aquí, Dios no está inventando. Dios no está inventando. No, Dios hizo su programa desde la eternidad. Y como sus caminos son eternos, lo que está diciendo Habacuc, Dios está llevando a cabo solamente su obra en la práctica que determinó desde antes de la fundación del mundo. Si lo quieres más llano, eso es lo que está diciendo Habacuc aquí. Cuando dice sus caminos son eternos, podemos confiar en el Dios omnipotente. No ha disminuido ni un instante su poder. Ni su sabiduría, ni su gloria. Y por cuanto Dios es el Dios omnipotente, quien puede también intervenir en la tierra, en los fenómenos y elementos de la misma, como lo hemos visto, pero déjeme decirle, Él también, en virtud de su misma omnipotencia, y ese Dios grande, poderoso, que obra sobre los fenómenos del universo. Ese es el Dios, el mismo Dios que puede identificarse también con tu aflicción, con tu necesidad. Cualquiera sea esta. Obsérvelo conmigo. También Habacuc se detiene para dejarnos ver esto. En este segundo encabezado. El Dios que se identifica con su pueblo. El Dios que se identifica con su pueblo. Mis amados hermanos, Dios no es un Dios distante. Dios no está en su reino gobernando muy lejos de tu necesidad, muy lejos de tu aflicción, muy lejos de tu oración, de tu circunstancia. No. Dios es un Dios cercano a su pueblo, muy cercano a su pueblo. De manera que Habacuc presenta un equilibrio que bendito sea el Señor por su palabra. Habacuc está describiendo a este Dios con un brazo sumamente omnipotente, poderoso, que cualquiera que lo ve dice, bueno, pero ¿cómo uno puede acercarse a este Dios? Pero ahí mismo Habacuc aterriza y nos deja ver también la sensibilidad y la cercanía de ese Dios todopoderoso. Observe Habacuc capítulo 3, ahí mismo que estamos exponiendo, ahora el verso 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Como yo acabo de decir, mis hermanos, los dioses de las naciones paganas han sido siempre considerados como dioses sangrientos, demandantes e indiferentes a aquellos que le sirven. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Precisamente por cuanto Él es omnipotente, es decir, por cuanto Él todo lo puede, Él también es poderoso para salvar y librar. Permítame volver sobre mis pasos sobre esto que acabo de decir. Precisamente porque Dios es omnipotente, todo lo puede, Dios también puede descender a librarte, cualquiera sea tu situación. Su omnipotencia, el atributo de su omnipotencia le permite hacer eso. Dios no es más poderoso en algunas cosas y no tan poderoso en otras. No, Dios es omnipotente. No, Dios todo lo puede. Dios es tan poderoso que puede hacer el universo en 6 días como saciar una pequeña hambre. Atender una pequeña hambre. El Dios que creó el universo con su gran poder es el mismo Dios que se detiene a escuchar un dolorcito tuyo por más pequeño que este sea. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Antes de ver incluso lo que dice Habacuc en nuestro Habacuc capítulo 3, verso 7, mire lo que nos dice el Salmo. Nos recuerda el Salmo 91, 1 al 7, que muchas personas tienen el Salmo 91, no creyentes obviamente, tienen el Salmo 91 abierta en su casa, en la mesita de noche, o en cualquier lugar de su casa. Pero déjeme decirle, si usted no conoce a Cristo,
el Salmo 91 no es para usted. El Salmo 91 y la promesa del Salmo 91 es para los que han conocido a Cristo. Lea conmigo, Salmo 91, 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa promesa no es para, si tú no has conocido a Cristo, esa promesa no es para ti. Ahora, si tú has conocido a Cristo y estás en Cristo, esta promesa entonces sí es para ti. Entonces, ¿qué es, hermano Isidro, lo que está diciendo Habacuc en el verso 7 de nuestro capítulo 3, cuando dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron? Presta atención a lo que está diciendo Habacuc aquí. Cusán, que es un diminutivo de Cusita, o una expresión, a una extensión de Cusita, y los cusitas eran etíopes. Si usted recuerda, fue de allí que tomó esposa o mujer Moisés. Moisés tomó una mujer cusita, que es lo mismo que una mujer etíope o de Cusán, ¿sí? Según Número capítulo 12, versículo número 1. Y Cusán, que luego pasó a ser una extensión de los madianitas, los cusitas y los madianitas, en un momento dado, abusaron de Israel. Y se nos describe en Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7, que no tenemos tiempo para detenernos, pero sí estamos dando la referencia. Ambos abusaron del pueblo del Señor en un momento dado, según estos pasajes, estos capítulos que acabamos de citar. Pero como dice aquí Habacuc, Dios el Señor salió en defensa de su pueblo e hizo temblar al uno y al otro, a Cusán y a Madián, a los etíopes, también a los madianitas, que lo tenían a jugo al pueblo del Señor. Los madianitas eran uno de los que también descendían al pueblo de Israel cuando sembraban y abusaban de ellos, mientras Gedeón era juez, o iba a ser llamado como juez de Israel. Mis amados, de nuevo, Dios no solo es omnipotentemente poderoso, sino que también se identifica con nuestra aflicción y con nuestra necesidad. Dios vio el abuso de Cusán y el abuso de Madián y la aflicción de su pueblo, porque estas naciones le estaban subyugando, y descendió a ayudar a su pueblo, a defender a su pueblo, a defender a lo suyo. Su omnipotencia, la omnipotencia de nuestro Señor está en nuestro favor. Y por esto podemos confiar plenamente en Él, plenamente. No una parte, plenamente, mi hermano. Mis amados, nuestro Señor, tu Dios, está por ti y a favor tuyo. Lo enseña la palabra de Dios, pero su gran manifestación de esto que yo estoy diciendo lo hizo en la cruz del Calvario, cuando entregó a Cristo. El Dios omnipotente está a tu favor. Está al tanto de tu necesidad, de tu circunstancia. Se identifica. Nótese a Dios descendiendo aquí, mientras que Cusán y Madián está abusando del pueblo del Señor. No, Dios, repito, y permítame que parezca repetitivo con esto. Dios no es un Dios acá que solamente el Señor sabe hacer grandes obras, portentos y señales maravillosas. Pero cuando se trata de una circunstancia de enfermedad, el Señor nos dice: bueno, esto es muy mínimo para mí. Esto es poca cosa para mí. Yo no voy a descender para esto, ¿no? El Señor desciende. El Señor desciende.
De hecho, tenemos el registro en la historia. El Dios que creó los cielos y la tierra fue el Dios que llamó a Moisés también en Éxodo capítulo 3 y le dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he visto el dolor de mi pueblo. Yo he visto el hambre de mi pueblo, el sufrimiento de mi pueblo. Y he descendido para librarlo. Ese es el Dios tuyo, el Dios mío. Ese es el Dios de las Escrituras, el Dios al que servimos. El gran Dios omnipotente. El Dios que se identifica. Escúchelo ahí. Isaías capítulo 63, verso 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero note qué interesante cómo empieza este Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, es decir, en toda la angustia del pueblo de Israel, dice aquí Isaías, Él, es decir, Dios fue angustiado. Mi hermano de nuevo, mi hermana de nuevo, nuestro Dios se angustia con tu angustia. La necesidad tuya es la necesidad de Dios. El dolor tuyo es el dolor de Dios. La circunstancia tuya es la circunstancia de Dios. Esa es la característica de un padre. El dolor, yo soy padre por la gracia. El dolor de mi hija es el dolor mío. La angustia de mi hija es la angustia mía. La necesidad de mi hija es la necesidad mía. Eso es lo que Dios enseña. Ese es el Dios que vemos en las Escrituras. Y ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. De hecho, permítame recordar, a riesgo de que el tiempo se me va, pero permítame recordar, cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 21, 15 al 19, nosotros vemos allí la pregunta de Cristo a Pedro si lo ama. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? San Juan capítulo 21, 15 al 19. Pero déjeme decirle algo tremendamente importante aquí, si usted no lo ha notado. La insistencia de Cristo per se no era tanto por el amor de Pedro, en cierto sentido. No, la insistencia de Cristo es saber si Pedro lo ama de verdad, con un amor sacrificial. ¿Sabe por qué? Porque Cristo iba a dejar a Pedro, o en guía y cuidado de Pedro, sus ovejas redimidas. Por lo cual Él vino a morir, a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted puede notar, mi hermano, asimilar y pensar esto, pero para mí esto es glorioso. O sea, es como si Cristo le estuviera diciendo a Pedro: Pedro, quiero saber si tú me amas de verdad. Porque yo voy a dejar un tesoro tan grande, tan preciado, tan maravilloso, tan incalculable para mí, para mi alma, para mi corazón, para mi vida, que yo no se lo voy a dejar en mano a cualquiera. ¿Tú estás escuchando? Entonces el Señor está preocupado para saber si Pedro lo ama, pero es para ver si puede dejar sus ovejas en manos de Pedro. A ese punto, a ese nivel, está Dios atento, el Dios omnipotente atento a sus hijos, a sus ovejas. Hermanos, yo estoy hablando de esto, pero nosotros ni siquiera nos imaginamos el profundo amor, el profundo cuidado, el profundo celo de nuestro Señor por sus ovejas, por sus hijos. Y estamos viendo un ejemplo aquí, en San Juan capítulo 21, 15 al 19, esta ilustración de las Escrituras. Pedro, ¿me amas? Solamente quiero saber esto. Porque si no me amas de manera sacrificial al punto de entregar tu vida por mí, entonces mis ovejas se las voy a dar a otro. Y esto es incluso un llamado de atención para los que predicamos y pastoreamos con su palabra a las ovejas. Él es celoso con su rebaño. Muy celoso con su rebaño. Tengamos cuidado cómo alimentamos sus ovejas. Y fue por esto mismo, o por este mismo amor y celo por su pueblo, que lo estamos viendo aquí, que Dios manifestó su ira precisamente en favor de los suyos. Capítulo 3, verso 6 lo vimos, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 7, y ahora, capítulo 3, verso 8, nos muestra también esa manifestación del poder omnipotente de Dios en favor de su pueblo. Y aquí yo quisiera que veamos en este tercer encabezado, el Dios que por defender a los suyos
muestra su ira. Muestra su ira. Observe Habacuc, capítulo 3, verso 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Otra vez la pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se airó Dios contra los ríos y contra el mar? Aquí viene la respuesta. ¿Recuerda usted el evento del brazo de Jehová cuando libró a su pueblo o salvó a su pueblo de manos de los egipcios frente al Mar Rojo? El pasaje que vimos tenía que ver con el hecho de cuando habían cruzado. Ya, María allí cantó, el pueblo se regocijó, pero mire, recordemos ese evento cuando Dios estaba interviniendo en el proceso mismo de la defensa. Éxodo capítulo 14, 19 al 27, dice allí: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios, y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas con muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Está viendo? Dios se airó contra los ríos, contra el mar. Y esto fue lo que pasó. Ahora permítame resaltar algo que dice en su comentario Feinberg. Dice él, comentando sobre esto: su ira o su desagrado no fue propiamente contra las aguas, porque el Habacuc dice Dios se airó contra las aguas, pero dice Feinberg muy acertadamente, su ira o su desagrado no fue propiamente contra las aguas, sino contra quienes se oponían a la manifestación gloriosa de salvación por parte de Dios para su pueblo. Pero utilizó las aguas para ello. Pero su ira per se era contra los egipcios. ¿Sí? Pero de una manera poética, Habacuc dice: te airaste contra las aguas. Para mostrar que su ira fue contra quienes se estaban oponiendo, contra el pueblo y contra la manifestación y la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, había un eslogan del ex síndico del distrito, Roberto Salcedo, que en su reelección, él ya casi saliendo en la última reelección, utilizó un eslogan de campaña que decía en su dicho: razones para confiar. O sea, pueden votar por mí, es la idea, porque hay razones para confiar. Miren, hermanos, yo no sé si había o no razones para confiar por él, pero yo sí estoy seguro que hay razones para confiar en Dios. De eso sí yo estoy 1000 por 1000, no si ni siquiera 100% seguro, 1000 por 1000. Tenemos razones suficientes, vastas, rebosantes para confiar en Dios tremendamente. Y esta es la idea de Habacuc. Habacuc está solidificando su fe
acerca de y su confianza acerca de la omnipotencia de Dios, porque él tiene el enemigo enfrente. Los caldeos están ahí. ¿Sí? Y él dice, no hay que temer. No hay que temer, no hay que temblar. Los caminos de Dios son eternos. Dicho de otro modo, son los mismos siempre. Su obrar y su manera de actuar no cambia. Eso es lo que Habacuc está diciendo. Y en ello se fortalece. Ya en los versos número 8b y verso 9, Habacuc habla allí en forma poética. Para mostrar la manera como Dios mostró en aquellas ocasiones su gran poder, su gran manifestación en sus eventos gloriosos a favor de su pueblo, a favor de los suyos. Mire, por ejemplo, una manera muy poética de Habacuc decir, Dios es grande. Mira la manifestación de Dios. Mira Habacuc capítulo 3, verso 8b. Dice allí, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Sí? Dios no tiene carro. Dios no tiene caballos. Pero la idea es, Habacuc está diciendo, Dios obró de tal manera tan grande que es como si se montase un ejército, o un combatiente, o un luchador en su carro de guerra y en sus caballos. Eso es lo que existía para la época. Carro de pelea para la batalla y caballos. Bueno, y Dios venció, lo que está diciendo Habacuc, Dios venció como aquel que se monta en un caballo y en su carro para pelear. Esa es la idea de Habacuc. De manera muy poética, lo presenta así. Mire, eso es verso 8b, pero mire el verso 9a. Habacuc, verso 9a. Se descubrió enteramente tu arco. O sea, Dios no tira literalmente flecha, pero como está expresando un tiempo de batalla, Dios dice, el Señor se presentó como aquel que sale, saca su flecha, saca su arco y lo extensa para alcanzar a su enemigo. Y como si todo esto para Habacuc fuera poco, todo lo que ha mencionado fuera poco, en relación al poder glorioso y maravilloso y omnipotente de Dios para salvar a los suyos, como si todo esto fuera poco, Habacuc pasa ahora para culminar a decir que todo esto que Dios ha hecho y que el mismo Habacuc ha mencionado, no es más que el cumplimiento de la palabra y de las promesas del Señor. Es como si Habacuc dice, miren, yo voy a terminar, como yo, de hecho voy a terminar casi el sermón, pero Habacuc dice, miren, yo voy a terminar de decir lo que estoy diciendo, pero déjenme decirle, todo esto que yo he mencionado, dice Habacuc aquí, no es más que el cumplimiento de la palabra eterna del Señor y de sus promesas, porque recuerde que viene diciendo que sus caminos son eternos, sus caminos son eternos. Entonces él quiere terminar, pero quiere terminar certificando. Esto es el cumplimiento de la palabra del Señor. Es como diciendo, Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios no miente, Dios cumple. Léalo conmigo ahí. Habacuc capítulo 3, verso 9b. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. O sea, ustedes no se sorprendan, es lo que Habacuc está diciendo, no se sorprendan con esto. Porque esos fueron sus juramentos y su palabra es segura, no cambia. Este es el Dios omnipotente en el cual, o al cual tú y yo debemos confiar. Permítanme terminar con algunas palabras de aplicación. Por lo menos 3, recordarlo. ¿Qué cosa quiere dejar claro Habacuc con todo esto? Mis amados hermanos, ¿qué cosa ya finalmente quiere dejar claro Habacuc? Primero, que por cuanto el poder de Dios es eterno y omnipotente, sus hijos pueden confiar y disponer de Él sin reserva alguna. Sin reserva alguna. Por cuanto su poder y su manifestación y su omnipotencia es eterna, tú puedes, mi amado hermano, mi amada hermana, confiar y disponer del poder de Dios sin reserva alguna. Sin reserva alguna. O sea, Dios no es hoy un poco menos poderoso que ayer, porque Dios no cambia. Dios no cambia, sus caminos son eternos. Pero en segundo lugar, algo que quiere dejar claro Habacuc.
Habacuc quiere dejar claro que Dios es el Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. Dios no tiene traba. No hay nada tan insignificante que Dios no pueda obrar, ni tan grande que Dios no pueda hacer. El carácter de su omnipotencia le permite eso. Hay cosas que tú y yo podemos hacer y otras cosas que nosotros no podemos hacer. Dios no. Dios puede todo. Dios puede todo. Absolutamente todo. Y finalmente, número 3, Habacuc quiere dejar claro también que Dios es el dueño de todos los reinos. Todos los reinos. Y que nuestro Dios, el Dios omnipotente, que es el dueño de todos los reinos, es también nuestro Padre celestial. Mira qué combinación más hermosa. El Dios omnipotente, en quien tú puedes confiar, es el Dios de todos los reinos. Y ese Dios tuyo y mío es nuestro Padre celestial. Mi amigo, yo lamento no decir lo mismo para contigo. Yo lamento no decir que Dios es tu Padre. Yo lamento eso. No, por el momento Dios es tu ira, tu juez, perdón. Dios es tu juez y seguirá siendo tu juez si tú mueres en esta vida sin Cristo. Porque verás su ira. Ven a Cristo. Para que este Dios que hemos descrito aquí y que ha descrito Habacuc y todo lo demás texto que hemos mencionado puedan ser tu Padre. Ven a Cristo. Ven hoy. Amados, que el Señor les bendiga. Permítame orar. Padre, gracias te damos por la exposición de tu palabra. Añade salvación y bendición a la misma. Y gracias por ser el Dios omnipotente en quien podemos confiar. Ayúdanos a recordar estas cosas, como Habacuc también la está recordando. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.